El santuario, el templo, la iglesia para nosotros, hermanos, es fundamental. Porque el santuario es donde está la presencia de Dios. Y yo quiero la presencia de Dios. Pero en el santuario suceden cosas espirituales que transforman nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos. Porque cuando entendemos el valor que tiene el santuario, el tabernáculo, el lugar donde adoramos, en lugar de alejarnos de Él, nos vamos a acercar a Él. Y entonces llegas aquí al santuario y te encuentras con el altar de los sacrificios, aquí donde la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es difícil, pero mucha gente ha dejado la iglesia allá, en la orilla de sus vidas. Y hay gente que justamente va en dirección opuesta de lo que Dios espera de ellos. Por eso es que no podemos darnos el lujo de perdernos venir a la iglesia. Porque siempre sucede algo aquí. Porque a veces la gente está más enamorada de la iglesia, del edificio, que lo que está de Cristo. Vamos a Éxodo capítulo 25. Vamos a Éxodo capítulo 25. Y llegamos aquí a Éxodo 25 con un pueblo que ya fue sacado de Egipto, con un pueblo hebreo que ya fue sacado de la tierra de la esclavitud y que ahora está en las faldas del monte Sinaí recibiendo instrucciones de Dios. Qué importante es recibir instrucciones de Dios. ¿Alguien dice amén? Usted está aquí esta mañana recibiendo instrucciones de Dios. Eso es lo que está haciendo. A eso viene cada semana, a escuchar una palabra, a ver qué Dios le dice, a ver qué Dios le corrige, a que nos jale las orejitas, a que nos arrime tierrita. ¿A cuánto les ha arrimado tierrita a Dios así de vez en cuando, que le da duro y dice: ay, mi hijito, hijita, no quería, pero te lo mereces? Y nos da un poco, ¿verdad? Y ahí está el pueblo de Israel recibiendo instrucciones de Dios. Y hay una instrucción específica que Dios les va a dar acerca del santuario. Y voy a hablar acerca del tabernáculo de reunión, que para ese tiempo el diseño iba a ser movible, después se iba a convertir en un templo estable, construido por Salomón, pero para ese tiempo iba a ser movible. Y yo creo que me voy a quedar aquí unas 2 o 3 semanas predicando así de este tema, porque no tengo prisa. Prefiero asegurarme de enseñar las verdades que hay detrás de ello. Y vaya conmigo a Éxodo 25. Y Dios le está dando instrucciones a Moisés para comenzar a la reconstrucción a la construcción de un tabernáculo de reunión. Y dice: y el Señor habló a Moisés. Diga conmigo: Dios habló a Moisés. Diga conmigo: Dios habló a Moisés. No le habló a nadie más, le habló a Moisés. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la bendición fluye de arriba hacia abajo, de la barba de Aarón. Entonces Dios iba a procesar esta información con el pueblo a través de Moisés, y le dice: y el Señor habló con Moisés y le dijo: diles. Ahora diga conmigo: diles. Y aquí estoy diciéndoles yo, ¿sí? Diles a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. Ahora, vamos a comenzar por ahí. Porque la forma en que Dios va a comenzar con esto es, primero, financiando el proyecto. Dios sabe que se iba a necesitar oro, maderas, y ahorita vamos a ver la lista de las cosas que iba Dios a pedir para la construcción del tabernáculo. Y lo primero que Dios va a hacer, va a financiarlo. Hay mucha gente que se asusta cuando en la iglesia se levantan ofrendas y diezmos.
Y hay gente que dice, ay, ahí le sacan dinero y ahí esto y ahí lo otro, porque no entienden lo que hay detrás del proyecto de Dios. Porque no comprenden, ¿sí?, que si Dios nos da trabajo, que si Dios nos da dinero, Dios espera que con el trabajo, el dinero que nosotros tenemos, nosotros financiemos su obra. Ahora, eso va más allá que el dinero. La gente luego se asusta, ay, dinero. Y ya sé que está pensando, va a pedir dinero. No, bueno, sí. Fíjense cómo es Dios, que estamos en una etapa de remodelación del área infantil. Todos sabemos eso, ¿verdad? Ok. Y este mensaje coincidió. Ahora, créame, se lo digo delante del Dios de los cielos, que yo ni lo planeé, ni lo agendé, ni coincidió. Este es un asunto de Dios. Hablar de la importancia que tiene el tabernáculo para este tiempo. Esto es un asunto de Dios. Si usted me cree o no me cree, esa parte, pero este es un asunto de Dios. Haber coincidido con esta serie de mensajes en este tiempo en el que vamos a empezar a reconstruir el área infantil y que nos estamos proyectando a levantar $35,000. Pero no vamos a hablar de dinero porque los se enojan, ¿sí? Porque el mensaje que hoy tenemos dice: dile a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. Ahora diga, es para Dios. Para Dios. Usted está sentado en unas sillas que nos costaron unos $12,000, las 300 sillas que compramos aproximadamente. Eso es lo que pagamos. Y cuando en aquel tiempo decidimos cambiar todo el sistema de bancas y todo eso, compramos sillas. Pero si usted la piensa bien, no es dinero, no es una silla, es el proyecto de Dios. Es el proyecto de Dios. Hemos comprado equipo, hemos comprado luces, renovamos el edificio, renovamos la forma, pero es el proyecto de Dios. Y es lo que Dios va a comenzar con Moisés. Dice: dile al pueblo que van a levantar una ofrenda para mí, no para ti, Moisés. No para ti, Moisés. Sino que va a ser para mí. No importa lo que nosotros hagamos. Podemos venir a limpiar los vidrios de enfrente, trapear, podemos estar trabajando con los niños allá atrás, estar en la cámara, en las cámaras allá atrás, o estar en el sonido, o no importa lo que hagamos, es para Dios. O al menos así debe de ser. Porque cuando la gente deja de hacerlo para Dios, es cuando se empiezan a enojar y todo les molesta. Bueno, aquí no hay de esa gente. Pero cuando dejamos de hacerlo para Dios, entonces ya venir a los ensayos es una carga, es un problema. Otra vez. Cuando dejamos de hacerlo para Dios, ya se pierde la esencia del gozo. Y entonces cambia el sentido. Pero cuando lo hacemos para Dios, poquito o mucho, nace de aquí el corazón. Y Dios le va a decir al pueblo de Israel: ustedes me van a construir un tabernáculo, pero lo primero que necesitamos es money. Necesitamos dinero. Pero le vas a decir al pueblo que lo que ellos van a dar es para mí. Uno de los problemas, hermanos, que había en el pasado en las iglesias, y a mí me pasó cuando yo vine a ser pastor de esta iglesia. Ya tengo 15 años, ya puedo contar la historia. ¿Está de acuerdo que después de 15 años ya puedo contar la historia o no? ¿Sí? Las cuento afuera, allá afuera sí las cuento, pero a veces aquí adentro, miren, me da miedito. Pero uno de los problemas de las iglesias en el pasado era que las iglesias, la gente se sentía dueño de ellas. Entonces un día llegó una viejita y me vio aquí trabajando. Yo no me acuerdo qué andaba haciendo. Algo andaba haciendo yo aquí de construcción. Y llegó una viejita que yo nunca la había visto, no la conocía, nada. Y llega y
y me dice: esta iglesia yo la pagué. Dice: yo vendí tamales, dijo, y para hasta que pagamos esta iglesia. Y me contó una historia ahí. Y entonces hay gente que porque trabajaron muy duro en una iglesia se sintieron dueños de ella por todo el tiempo. Entonces cuando yo llegué aquí a la iglesia, hermanos, usted no está para saberlo, ni yo para contárselos, a ver si no me meto en problemas, pero pues no será la primera vez, ¿verdad? Daniel no me dejará mentir, pero lo primero que comenzamos, ¿verdad?, fue a remodelar el área del lobby de la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan cómo estaba la iglesia en aquellos años? ¿Sí? Y dijimos, yo entraba a la iglesia y la iglesia estaba vieja y olía vieja. Y dije, tenemos que hacer algo. Pero me daba miedo. Yo decía, no, pues que aquí el nuevo soy yo, ahorita hasta me sacan de aquí. Yo no puedo llegar a cambiar todo así nada más de un instante a otro, porque pues me dan la bota. Y un día hablando con Daniel le dije, le llamé para ver nomás, él dejó un papel con la información y yo le llamé para saludarlo y ya entablamos una comunicación ahí y le dije, ¿a qué te dedicas? Dijo, soy pintor. Me entró la malicia luego. Dije, eres pintor y pintas. ¿Te atreves? Ayuda, quiero pintar el lobby de la iglesia, le dije. Y luego le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Escoge tú los colores, porque pues yo soy muy aburrido para los colores. Y le dije, escoge tú los colores. Y mi esposa agarró así un color como de la blusa de Mireya, más o menos, así color ladrillo, ¿verdad? Y luego una combinación con un verde que era como verde olivo, y luego agarró como 3 diferentes colores y me dijo estos. Y yo los veo y digo, no, me van a correr. Le dije, no, esto es muy atrevido. Le dije, son colores fuera de lo común. Me dice, no, se va a ver bonita, compra. Y ya me lavó el cerebro y fui y los compré. Y nos agarramos a pintar y Daniel no me dejará mentir, yo andaba preocupado por la reacción de la iglesia. ¿No es cierto, Daniel? Decía, yo me sentía preocupado, dije, a ver cómo va a reaccionar la iglesia ahorita que lleguen al domingo, ¿verdad? Porque hubo un cambio radical. Arreglamos el puro lobby, la pura entrada ahí nada más de la iglesia, quedó muy bonita. Mi esposa compró flores y unos cuadros y la arreglamos bien bonita. Y yo recuerdo que ese domingo dije, yo me voy a poner aquí juntito para la puerta para 2 cosas, o para salir corriendo o para ver si les gustó o no. Yo me paré allí y ese domingo yo quería ver cómo la gente reaccionaba. Porque a veces la gente está más enamorada de la iglesia, del edificio, que lo que está de Cristo. Y cuando les toca la iglesia, hay gente que dice, y no me toque ese púlpito porque ahí se casó mi tatarabuelita. Porque a veces nos enamoramos más del edificio que lo que estamos enamorados de Cristo. Y Dios le dice al pueblo de Israel, mira, la ofrenda es para mí. Tú no te preocupes del edificio, tú no te preocupes del diseño, yo lo voy a dar, dice Dios. Tú nada más asegúrate que lo que vas a hacer y lo que vas a traer es para mí. Y pues remodelamos el lobby y dije, no, pues la gente sí reaccionó bonito. Y entraron y dijeron, wow, empezaron a... Dije yo, ya no me corrieron. Y luego después teníamos el altar, ¿te acuerdas, Eddie? El altar grandote. Y es que Eddie es tremendo. Eddie todo lo quiere solucionar con trash. Dice trash. Y luego teníamos aquí un reclinatorio para orar grandote. No sé, algunos de ustedes ya todavía no llegaban, no se acuerdan. Hay un reclinatorio aquí grandote y luego había un púlpito grandote. A mí nunca me han gustado los púlpitos grandotes.
A mí me gusta así sencillo, nada más. Y yo dije, no, necesito quitar ese. Pero el que quitamos aquí lo guardamos aquí. Como ¿cuánto duró ahí? Y dije, como unos meses, ¿no? Le dije, y dije, vamos a guardarlo acá. Le dije, porque si lo tiramos, pues me tira junto con él. Le dije, así si se pone brava la cosa, pues lo volvemos a poner atrás. Así como, ahí está. ¿Sí? Y ahí lo guardábamos, hermano. Y también el púlpito lo guardamos por meses. Me daba miedo tirarlo. Y guardamos el púlpito también. Y no me acuerdo quién, pero luego alguien, una iglesia de la iglesia Navajo, necesitaban uno y se lo regalamos. Y llegó la gente al servicio y yo dije, a ver, ahora vamos a ver cómo reaccionan con eso. El reclinatorio. Y sabe, yo no tengo nada contra los reclinatorios, pero como a mí me gusta esto, pues el bajarme y comunicarme, pues tenía que ir a rodearlo hasta allá. Y luego, si se me olvidaba lo que iba a predicar, tenía que ir hasta allá, hasta atrás, para ir a revisar las notas. Dije, no, esto es un aburridero. Y luego me sentía separado de la audiencia, sentía que no había un contacto así, sentía que eso me separaba. Lo guardamos ahí por meses. Y Heidi me decía, trash. Y yo, no, cálmate. Espérate, fue un proceso. Hasta que ya la gente no se acostumbró, ¿no? Ya no preguntó por él y trash. Y le dimos trash. Y yo platico, y hay muchas historias de ese tipo que tengo, de cosas que hubo que ir superando para cambiarle la mentalidad a la gente de que lo importante no son las cosas, sino la gente. ¿Alguien dice amén? Que lo importante no son las cosas, es la gente. ¿Cómo la vamos a edificar? ¿Cómo la vamos a formar? Y entonces Dios le dice a la nación de Israel, lo que tú me vas a dar es para mí. Yo me voy a encargar de darle X o Y uso, pero va a ser para mí. Todo lo que nosotros hacemos es para Dios. Si predicamos para Dios. Si tocamos un instrumento, lo hacemos para Dios. Si cantamos, lo hacemos para Dios. Si saludamos a la gente en la puerta, lo hacemos para Dios. Si damos una ofrenda, lo hacemos para Dios. Y decimos, Señor, es para tu reino. Los sugieres hacen su trabajo para Dios, ¿verdad? Y es lo que Dios le dice a la nación de Israel. El Señor le dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. Y la tomarán de todo aquel que de voluntad y de corazón quiera darla. Diga conmigo, voluntad y corazón. Entonces el dar, el servir, el trabajar es un acto volutivo, es decir, es un acto personal de decir yo quiero hacerlo, listo. Yo quiero donar, yo quiero ser parte, yo voy a ir a trabajar, es un acto volutivo. A nadie se le presiona, a nadie se le obliga, a nadie se le anda persiguiendo. Yo ya aprendí, Señor, yo voy a dirigir la obra, pero tú convences los corazones, ¿sale? Y tengo un trato con Dios. Y cuando yo veo que rechina el asunto, así que patine, rechina, ok, vamos a dejar que Dios trabaje. Y cuando rechinan así que le rechinan como cuando le truenan a usted las rodillas cuando quiere subir escalones. Y digo, Señor, ok, no es mi obra, no es mi iglesia, es tu obra, es tu iglesia, son tus hijos. Arregla tú el asunto, sale. Tengo 15 años pastoreando y Dios ha arreglado todo. Yo lo mejor que he hecho para Dios aquí es estorbarle. Lo mejor que he hecho para Él es estorbarle. Eso sí me ha salido, pero bien suave.
las estorbadotas que le doy a Dios. Lo demás, Él ha sido fiel porque tenemos y vivimos para un Dios fiel. ¿Alguien dice amén? Entonces Dios va a construir un tabernáculo y Dios va abriendo caminos, Dios va abriendo espacios y les dice: tome una ofrenda para mí y la harán de su voluntad y del corazón. Quien quiera donarla, quien quiera hacerlo, que me va a traer una ofrenda. Ahora fíjese la lista de las cosas que van a traer. ¿Sí? La ofrenda que recibirán de ellos es la siguiente: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, piel de carnero teñida de rojo, piel de delfín, madera de acacia, aceite para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario en mi honor, y yo habitaré en medio de ellos. Y el diseño del tabernáculo y de todos sus utensilios lo harán todo en conformidad con todo lo que yo te muestre. Y esas son todas las cosas que ellos van a traer. Y van a empezar a construir el tabernáculo. Y a partir de este momento el tabernáculo va a ser esencial para el proyecto de Dios para la nación. Va a ser fundamental. Porque en el tabernáculo van a suceder cosas sobrenaturales. El tabernáculo representa varias cosas y de eso les quiero hablar. Ya dediqué mucho tiempo a la introducción, apenas estoy introduciendo. La primera cosa que representa el tabernáculo de reunión en el Antiguo Testamento, donde a partir de ese momento va a ser fundamental para la nación de Israel, es un punto de referencia, es un punto de encuentro entre lo divino y lo humano. ¿Qué son nuestros servicios, hermanos? ¿Qué es este lugar en el que adoramos juntos? Es un punto de encuentro. Lo divino se junta con lo humano. Hoy se juntó hermoso, ¿verdad? Qué linda la alabanza, el mover del Espíritu Santo. Ahora sí, hermanos, levanten la mano los santos y perfectos que hoy vinieron sin ni un solo pecado en su vida, en su mente, ni nada. Levanten la mano. ¿Qué pasó? ¿Se da cuenta? Se da cuenta que en un punto como este se encuentra lo divino con lo humano, lo perfecto con lo imperfecto. Y si tuviéramos que hacer una lista de las personas que merecen estar aquí en esta mañana, esa lista estaría vacía. Volví a decir mañana. Estaría vacía, no habría nadie, ni usted ni yo calificamos. Si estamos aquí es por su gracia. Es un encuentro entre lo eterno y lo temporal. Usted y yo somos tan débiles que un virus nos trae locos. Y Dios es tan poderoso, pero ese Dios poderoso, magnificente, hermano, hermoso que tenemos, se junta con nosotros hoy en el tabernáculo de reunión. Y bajaba una columna de fuego ahí en el tabernáculo del Antiguo Testamento y se posaba sobre el lugar santísimo. Y entonces el pueblo se reunía para adorar, para traer sacrificios en el lugar santo, hermano. Y la gloria de Dios estaba en ese lugar. Y Dios hablaba a través del santuario. Y a partir de ese momento, cuando Dios decía, ¿saben qué? Nos vamos a mover, se levantaba la columna de fuego. Y entonces desarmaban todo el santuario, se lo llevaban de un lugar a otro, conforme la presencia de Dios lo decía. Por eso, déjeme volteo para acá para que no diga que lo dije por usted. No falte a la iglesia. Porque aquí está su presencia. Dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora no estoy diciendo que a veces tenemos que faltar por algún motivo, pero el problema es la costumbre. Dice, como algunos tienen ya se les hizo costumbre faltar a la iglesia. Y cualquier razón es suficiente para faltar. Y esas cosas yo no las entiendo. Yo entiendo que todos tenemos que faltar por alguna razón, pero si
si eso lo puedo cambiar, lo debo de cambiar. Es decir, si ese domingo yo puedo cambiar la agenda para algo diferente, lo debo de cambiar para algo diferente, porque el santuario es donde está la presencia de Dios y yo quiero la presencia de Dios en mi vida. ¿Alguien dice amén? Es un punto de encuentro. Ahí donde tú y yo nos sentimos completamente indignos. Isaías va a tener un encuentro con Dios. Dice Isaías capítulo 6: y en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, dice, y sus faldas llenaban el templo. Y entonces Isaías el profeta dice: ay de mí, diga conmigo, ay de mí. Dice que soy hombre de labios impuros, soy hombre pecador. Esos somos nosotros, personas que no merecemos estar aquí. Mire, Job cometió un grave error, se sintió digno. El más grave error de Job fue que se sintió digno y él decía: no, yo soy suficientemente santo. ¿Dónde está Dios para hablar con él? ¿Por qué me vino esta enfermedad? Hasta que Dios le dice: no, tranquilo. Y entonces Job entiende, dice: de oídas, Señor, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Así que aquí es el lugar donde se encuentran esos seres humanos imperfectos como usted y como yo, débiles como ustedes y como yo, para recibir perdón y restauración. ¿Alguien dice amén? No para vivir con el pecado cargándolo como si fuéramos muy felices con él. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que este es el lugar donde podemos venir y su gracia te restaura, te levanta, te da vida, te da esperanza, donde te puedes arrepentir, donde puedes venir al altar, humillarte delante de Dios y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Ese es un lugar de encuentro. Un día me dijo una pareja: pastor, a nosotros nos gusta mucho ir a su iglesia, pero no nos gusta ir al tiempo de la alabanza, nomás nos gusta ir cuando usted predica. Sí, por eso llegamos nada más a la hora de la predicación. Y dije: le voy a decir el de alabanza, Abraham. Dijo: no, dijo, nosotros nos gusta nomás llegar a la predicación. Les dije: hermanos, ustedes se quieren perder una delicia, que es la parte de adorar, de comunicarnos con Dios a través de la música, de la alabanza, del cantar, del hacerlo así juntos. Sí, ellos no entendían eso. Ellos no comprendían que aquí ese es el lugar donde te vienes a encontrar con Dios para adorar a Dios, para adorar al Señor. Es un punto de encuentro, ese tabernáculo de reunión. Número 2, había un simbolismo espiritual de los elementos, y hoy no voy a predicar de eso, lo haré la próxima semana, sobre cada uno de los elementos. ¿Me puedes poner una de las fotografías, Ángel, por favor? No, la otra. Y había esos elementos que no entraré hoy a detalle, pero en el tabernáculo de reunión que estaban construyendo estaba el altar de bronce. Aquí se ofrecían animales en sacrificios para el perdón de pecados tanto de los individuos, y luego había ceremonias para el perdón de pecados de la nación también. El altar de bronce. Entonces el oferente, el que traía la ofrenda, la presentaba, y aquí había un sacerdote, la recibía, sacrificaban al animal y luego parte del animal era presentado como un sacrificio, lo cual hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Luego estaba la fuente de agua aquí así, entonces el sacerdote lavaba sus manos en esa fuente de agua. Y en esta sección de acá estaba lo que era el lugar santo, y adentro del lugar santo estaba un candelabro de oro que representa el Espíritu Santo, y estaba una mesa con unos panes que representa la palabra del Señor,
y luego estaba un altar con incienso que representa la adoración y las oraciones de los hijos de Dios, y luego había un velo que separaba en dos partes, y adentro del velo estaba el arca del pacto, la presencia, la Shekinah, gloria de Dios ahí adentro. Ya hablaré un poco más a detalle de eso la próxima semana. Así que en el templo había muchos elementos, había mucho simbolismo, había cosas que iban a representar algo para nosotros hoy, ¿sí? En el sacrificio, el Espíritu Santo, la palabra del Señor, la adoración, las oraciones. Y el pueblo de Israel ya sabía que había allá adentro. ¿Cuántos sabemos, hermanos, que a veces venimos a la iglesia y en medio de la adoración suceden cosas hermosas, así como que se rompen cadenas, ataduras, ¿verdad? Porque en el santuario suceden cosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente el Espíritu de Dios, hay sanidad. Empiezan a suceder cosas. El santuario, el templo, la iglesia para nosotros, hermanos, es fundamental. Porque allá afuera, hermanos, el mundo es duro. Es duro. Los matrimonios sufren. Los padres sufren. Los hijos sufren. Se sufre financieramente, se sufre problemas de salud, se sufre muerte. Y aquí en el santuario, hermano, es donde suceden aquellas cosas espirituales que restauran, que sanan, que levantan. Ya les platiqué cómo el día que murió mi mamá, yo ya iba de regreso a casa, y cada milla que yo me alejaba de la iglesia me dolía. Yo sentía que me estaba alejando del lugar donde quería estar. ¿Alguno de ustedes me hubiera reprochado por no haber venido a la iglesia ese domingo? Nadie. Y yo me fui tratando de hacerlo lo normal, lo que todo el mundo esperaba. Mamá había muerto unas horas antes, 2:22 de la mañana. Y yo vine yo necesitaba estar aquí. Yo usé de pretexto que tenía que traer un iPad para la alabanza, pero en realidad yo necesitaba venir. Y vine, dejé el iPad y me dijeron los de alabanza: pastor, váyase, regrese, váyase a estar en casa, usted necesita estar allá. Y yo les hice caso porque se supone que eso era lo que todo el mundo esperaba. Y a mí me dolía, y yo sentía, agarré la calle Men, y cada milla, hermanos, que yo me alejaba, sentía que me estaba alejando del lugar donde Dios podía sanar mi corazón. Hasta que di la vuelta y dije: no, voy en dirección opuesta. Y hay gente que justamente va en dirección opuesta de lo que Dios espera de ellos. Y se alejan del que los puede sanar, y se alejan, se retiran. Y yo di la vuelta y me acerqué y dije: no, yo voy a ir. No puedo predicar, ya ahí iba a predicar. Dije: traigo un nudo en la garganta que no me va a salir nada. No iba a cantar tampoco, no me salía nada. Pero sí agarré la guitarra y yo le dije al Señor: Señor, si mi mamá subió a adorar al cielo, yo voy a adorar contigo también hoy. Y agarré la guitarra y canté, o toqué la guitarra y adoré. Me fui tan en paz de este lugar. Porque cuando entendemos el valor que tiene el santuario, el tabernáculo, el lugar donde adoramos, en lugar de alejarnos de Él, nos vamos a acercar a Él. ¿Alguien dice amén? Que vino un problemón. Pues sí, vino un problemón, pero es aquí donde Dios me puede sanar. Que se murió mamá, sí se murió, pero aquí es donde Dios me puede sanar. Que perdí el trabajo, sí, pero aquí es donde Dios me puede sanar. Y no me voy, y no me voy. Es más, y si me corren, no me voy. ¿Saben? Cuando entendemos ese valor central. Ahora sí, ponme la otra imagen, por favor, Ángel. Y había una peculiaridad
sé que no se logra distinguir bien, pero todas estas son tiendas de campaña. Todas estas son el lugar, la manera en que estaba colocado el pueblo alrededor del santuario. El santuario siempre estaba en el puro centro. Y la Biblia es muy específica, no podemos irnos a los detalles, pero la Biblia es muy específica y distribuye cada una de las 12 tribus de Israel, los distribuye a cada uno y dice que los de Rubén y los de Dan tienen que ir en este lugar y en este otro lugar, y unos van a ir atrás. Y entonces todo estaba rodeado y el centro era el tabernáculo. Todo en la nación de Israel giraba alrededor del templo, alrededor del tabernáculo de reunión. Es difícil, pero mucha gente ha dejado la iglesia allá, en la orilla de sus vidas. Pero era aquí donde eran sanados. Era aquí donde eran restaurados. Allá afuera, allá en la montaña, había habido una guerra y regresaban heridos y lastimados. Se habían peleado con los amalecitas o se habían peleado con los filisteos, y había habido destrucción y muerte allá, quizás allá en las montañas o allá en aquella otra. Y entonces venían aquí, y aquí eran donde eran sanados y restaurados y levantados la nación de Israel. Mire, ahí no se ve, pero adentro se está peleando un hombre con la suegra ahí adentro. Allá en las tiendas de campaña se había peleado el esposo con la esposa, y allá en aquella otra de ellas se había peleado los papás con los hijos. A este de acá lo corrieron del trabajo, lo corrieron del trabajo. Y allá estaba uno que le dio depresión, y aquel otro le dio cáncer, y aquel otro y todos tenían las realidades que nosotros tenemos, todos. Ninguno era diferente de nosotros. Pero en el centro de sus vidas tenían el lugar donde Dios los sanaba, los restauraba, los perdonaba. Y venían, hermanos, a veces hechos pedazos, a veces en pobreza tremenda. Y sabe que ya voy a terminar aquí. Y a veces en pobreza tremenda. Jesús está en el templo y Jesús los está viendo a todos. A todos los está viendo Jesús. Dice, viene don Ricachón. ¿Sí? Y Jesús conoce el corazón de cada uno. Se acaba de dar una peleadota con la esposa antes de venir. Jesús los conoce, ¿verdad? Jesús conoce lo que está pasando en sus vidas. Y entre toda esa gente sobresale una mujer. Y Jesús la sigue con su mirada. Y trae 2 moneditas insignificantes. Ya no le queda más, es todo lo que le quedaba. Después de eso, esa mujer está lista para morir de hambre, ya no hay nada más. Y Jesús la está viendo como ella deposita sus 2 monedas. Pero ahí estaba Jesús. Esa mujer puede haberse quedado allá y haber dicho, no, yo no tengo tanto dinero como la comadre sí lleva. No, yo no tengo tanto dinero como, hoy no voy a ir. Pero ella decidió venir en el templo, y en el templo encontró a Jesús. Gloria a Dios. Hay veces que tú eres como esa mujer, ya lo único que te quedan son las últimas 2 moneditas, y no estoy hablando de dinero. Y a veces esas 2 moneditas es todo lo que te queda de ánimo, de deseos de seguir adelante. Y a veces dices, pues voy a ir a la iglesia. Y aquí vienes y encuentras a Jesús. Y aquí vienes y encuentras restauración, y aquí vienes y encuentras un toque del Espíritu Santo, y aquí vienes y encuentras
algo que dices, wow, qué bueno que vine. Porque en el templo suceden cosas espirituales y ahí estaban todas esas cosas espirituales. Estaba el altar de los sacrificios. Si vienes y te encuentras en el altar de los sacrificios, te encuentras con la sangre de Jesucristo que te limpia de todo pecado. Vamos a ser honestos, ¿cuántos echaron un pecadillo durante la semana? Los demás también, pero no quieren decir. Un pensamiento equivocado, una mirada inapropiada, a veces las cosas más simples. Porque la Biblia describe el pecado y dice que es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Así que si usted sabía hacer algo bueno esta semana y no la hizo, pum, ya. Es más, si usted piensa que no pecó, ya está pecando. ¿Sí? Y entonces llegas aquí al santuario y te encuentras con el altar de los sacrificios, aquí donde la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿No es eso hermoso? Y a veces venimos sintiéndonos indignos y sucios a la iglesia, pero llegas y suceden cosas. A veces es un canto el que te toca. A veces es nada más un mover del Espíritu Santo. A veces es una palabra que yo dije, o que dijo Jacqueline al dirigir, o que dijo, a veces es un saludo de unos hermanos. Lo que sea, te levanta, te limpia. O una profecía de Dios, te limpia. Porque en el santuario suceden cosas espirituales. Por eso es que no podemos darnos el lujo de perdernos venir a la iglesia, porque siempre sucede algo aquí. Yo a veces he venido sin ganas. ¿Algunos de ustedes han venido sin ganas a veces a la iglesia? ¿Ya? Yo soy como el hombre que está dormido en la mañana y llega, le toca la mamá a la puerta y le dice, hey hijo, levántate, tenemos que ir a la iglesia. Dice, no mamá, yo no quiero ir hoy a la iglesia. Vamos, tienes que levantarte. No, yo no quiero ir a la iglesia. Y se enoja, mamá, no voy a ir a la iglesia. Dice, vale más que te levantes, te voy a dar 2 razones por las que te tienes que levantar para ir a la iglesia. Número 1, hoy es el día del Señor, es domingo. Y número 2, tú eres el pastor. Sí. Vamos, levántate. Y te levantas y vienes a veces sin ganas y a veces vienes enojado, herido, lo que sea. Pero en el santuario suceden cosas espirituales que transforman nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos. A veces venimos duros como un témpano, así que no lo mueve nada. Y empieza algo a suceder en el corazón y se ablanda. Y Dios transforma pensamientos. Póngase sobre sus pies, hermanos. El tabernáculo es algo hermoso. Al principio ustedes pensaron, dijo, iba a hablar de ofrendas. La vamos a dejar para después. Porque sí tenemos que remodelar el área infantil. Tenemos que hacerlo, tenemos que entrarle. Pero si entendiéramos que se trata más que de dinero, hermanos, si entendiéramos que es mucho más que solamente escribir un cheque y decir, ahí le va, pastor, para que vea quién manda, que vea que sí hay y bien. Así me aventaron una vez un cheque en el escritorio, me lo aventaron $1,200, así lo aventó. Y de donde viene ese hay más, me dijo. Ándale pues. Porque no impresionamos a Dios hasta que entendemos que no es dinero, es adoración, es sanidad, es salvación.
ahora que vamos a remodelar el área infantil, estamos sembrando en ellos. No es dinero. No van a ser salones más grandes, solamente es la salvación de nuestros hijos predicada, es formación cristiana, son vidas más saludables. Van a ser niños que van a ser influenciados por la palabra que les está siendo predicada. No es dinero. Es el lugar donde suceden cosas. Esos niños, hermanos, vienen a veces de sus casas con tantos problemas como con los que usted viene. Hermanos, algo está pasando en los jóvenes en la iglesia, ¿eh? Esas reuniones están hermosas y están viniendo muchos jóvenes a la iglesia. Números grandes, importantes de jóvenes están los viernes aquí. Y algo está haciendo en sus vidas Dios. David a mí en los viernes desde la mañana, el viernes que es reunión de jóvenes, desde la mañana me está mandando textos: no se te olvide que tienes que venir por mí. Y a mediodía me manda otro: papá, no se te olvide que tienes que venir por mí para llevarme a la reunión de jóvenes. Y como a las 6:30 ya me está llamando: hey, ¿ya vienes en camino? Porque reunión de jóvenes. ¿Sabe qué? Algo está haciendo Dios en sus vidas. Porque en el santuario suceden cosas espirituales. Y esos jóvenes, hermano, vienen con peleas muy grandes de su mente, de cosas que están pasando en sus hogares. Traen conflictos internos, luchan con pecados, con tentaciones. Pero Dios está tocando sus vidas. Porque en el santuario, en el tabernáculo, suceden cosas. Vamos a orar. Levante sus manos al Señor y